El siguiente análisis que debo hacer corresponde al análisis de gran señal o manejo de gran señal. En algunos casos lo llaman manejo, que es cuánto puede aumentar el voltaje de entrada sin que los transistores salgan de región de saturación. En este caso he dejado los valores de polarización en rojo y quiero analizar cómo son las tendencias a medida que VIN aumenta o VIN disminuye. Iniciamos. Cuando VIN aumenta, la corriente sobre este transistor aumenta hacia abajo. A medida que aumenta VIN, el voltaje gate source aumenta y por tanto la corriente del transistor aumenta. Si esta corriente aumenta y esta corriente de 2 mA es fija, significa que la corriente por este transistor bajando disminuye, para que la suma de las dos corrientes sea efectivamente 2 mA. Que una corriente disminuye la voy a notar como que aumenta en el sentido contrario, porque solamente estoy analizando variaciones. Eso significa que esta corriente también aumenta, si esta aumenta, esta aumenta, si esta corriente aumenta, esta corriente por aquí aumenta en este sentido. La suma de las dos corrientes también debe mantenerse igual aquí en 2 mA. Esta corriente por acá es 2 mA siempre, a pesar de que haya movimientos en VIN, por el análisis de nodos que uno puede encontrar. La suma de las dos corrientes es igual a 2 mA, el movimiento de ambas corrientes va en un sentido y en otro. ¿Qué implica cuando una corriente del transistor aumenta en el sentido que estoy señalando aquí? Significa que el voltaje gate source aumenta. Como este voltaje de gate está fijo, porque las corrientes de gate son 0, significa entonces que el voltaje de source disminuye para que el voltaje gate source aumente y por tanto la corriente de source aumente. La misma situación ocurre en este transistor. Aunque la corriente aumenta porque el voltaje gate source aumenta. En estos dos transistores ocurre lo contrario, la corriente bajando por los transistores disminuye, por tanto los voltajes gate source tienen que disminuir. Para que el voltaje gate source disminuya, necesariamente, en este caso, este voltaje de source empieza a aumentar. Gate quieto, source aumenta, gate quieto, source aumenta, significa que el voltaje gate source disminuye. En este caso, entre gate y source, aunque ambos están aumentando, el source está aumentando en una proporción menor que el gate. Sigue entonces diciéndose que el gate aumenta, source también aumenta, pero el gate aumenta en una proporción mayor, de manera que el gate source también aumenta. Similar ocurre acá. Cuando la corriente por el transistor disminuye, significa que su voltaje gate source disminuye. Si el gate está fijo, para que el voltaje gate source disminuya, significa que el voltaje de source aumenta. Lo último que quiero mirar es qué pasa con los voltajes de drain de estos transistores. A medida que la corriente del transistor aumenta, la caída potencial sobre esta resistencia también aumenta. Por tanto, este voltaje disminuye. El voltaje en este punto disminuye. Hay un voltaje fijo y una caída mayor cada vez. Caso contrario ocurre en estos otros dos transistores, en donde la corriente fluye en este sentido y por tanto la diferencia potencial en esta resistencia aumenta. Este voltaje está fijo, el voltaje sobre esta resistencia aumenta y yo tengo entonces un aumento en la corriente, un aumento en el voltaje de este transistor. ¿Qué representa eso en tendencias para un transistor? A medida que la corriente aumenta, el transistor se prende más. Sin embargo, drain está disminuyendo, gate está aumentando, drain disminuyendo, gate aumentando, el voltaje de gate disminuye. Por tanto, este transistor M1 tiende a triodo cuando VIN aumenta. El transistor M2, su corriente está disminuyendo, por tanto tendería a corte, aunque el drain se esté alejando del gate. Igual ocurre con este transistor, si su corriente disminuye, el transistor tiende a corte. En este otro transistor, en M3, gate está fijo, drain disminuye, de manera que yo tengo un voltaje gate drain que cada vez está disminuyendo. Por tanto, los transistores M3 y M1 tienden a triodo. ¿Cómo analizo el límite? ¿Cómo analizo el valor final de estos dos transistores? Yo puedo hacerlo de dos formas. Una, colocando los valores límite y sabiendo cuánto debe valer VIN para que esos valores límites ocurran. El límite, en el caso de los transistores M4 y M2, que sé que tienden a corte, el límite
es que la corriente de drain source sea igual a 0. La corriente de drain source de 2 y 4 sea igual a 0. Si esta corriente es igual a 0, significa que estos 2 miliamperios viajan completamente por esta rama del circuito. De manera que yo conocería la corriente de drain source del transistor M1 y también del transistor M3. Que es igual a 2 miliamperios. Y estas deben ser igual, como siempre, caso N medios, por el voltaje efectivo del canal al cuadrado. Yo sé que este voltaje gate source ahora es un valor AC más DC. Si yo despego esa ecuación, encuentro que el voltaje gate source tendría dos valores. Voy a tomar solo el válido, que es 2 por 2 milis, 4 miliamperios. Caso N medios es 1 miliamperio. Entonces eso me va a dar raíz de 2 más de threshold igual al voltaje gate source. En este caso yo sabía que el voltaje de threshold de este transistor es 2 voltios, entonces esto me va a dar